Es muy triste que se asocie al fútbol con algo tan desdeñable como la guerra. Ligar una pasión tan bella y global a los complejos de ego de unos cuantos individuos que derivan en conflictos que afectan a personas inocentes es algo totalmente injusto, y con el siguiente video queremos limpiar un poco la historia. Hoy hablaremos de la mal llamada guerra del fútbol, como la denominó el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, pero cuyo nombre que mejor le viene es la Guerra de las 100 Horas. El conflicto se desarrolló entre el 14 y el 18 de julio de 1969, teniendo como protagonistas a las repúblicas de El Salvador y Honduras. Los motivos originales de la guerra fueron derivados de una crisis social migratoria entre ambas naciones. El Salvador es un país pequeño y en aquella época la densidad poblacional era sumamente alta. En contraste, la extensión territorial de Honduras era 5 veces mayor que la de El Salvador, pero contaban con alrededor de 700.000 habitantes menos. El núcleo de la problemática social era el sistema de distribución o tenencia de tierras imperante en aquel momento en El Salvador, ya que era la arcaica herencia de los modelos españoles, que consistía en latifundios donde los campesinos trabajaban para el dueño a cambio de una parcela donde vivir y poder sembrar para el consumo familiar. En Honduras, la situación para el campesino era similar, con la peculiaridad de que grandes extensiones de terreno se encontraban en manos de las empresas bananeras transnacionales, un patrón de concentración de la tierra que generó graves conflictos sociales. Con este contexto, era totalmente esperado que la migración salvadoreña hacia Honduras comenzara a producirse de manera cíclica y constante, como en efecto fue. En las fechas de la guerra, se estimaba que la cifra de salvadoreños asentados en Honduras era de 300.000. La ocupación de tierras ociosas en Honduras por parte del campesinado de ambos países ocasionó el descontento de los grandes terratenientes, quienes, movidos por la avaricia característica de su clase, expoliaron al gobierno del coronel Osvaldo López a tomar medidas. Además de la presión de la burguesía local, el dictador también temía una revuelta campesina a gran escala que lo derrocara del poder y, por ende, echó a andar una reforma agraria legalizada desde el gobierno anterior, que consistía en la expropiación de tierras para así distribuirlas entre los campesinos locales y que así ellos pudieran cultivarlas. El asunto es que la aplicación de aquella reforma era excluyente y no perjudicó ni a los terratenientes hondureños ni a las compañías norteamericanas United Fruit y Standard Fruit, sino a los campesinos salvadoreños que llevaban años cultivando esas tierras. Se les repatrió y aquellas parcelas de tierra fueron entregadas a campesinos hondureños, en algunos casos. Teniendo en cuenta ya lo anterior, claramente la aplicación de aquella reforma no fue fácil e implicó numerosos hechos de violencia estatal hondureña contra los nacionales de El Salvador. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino La Mancha Brava, surgido en los meses previos a la guerra. Esta formación paramilitar asesinó y detuvo una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que produjo un regreso masivo a El Salvador de aquellas personas y agudizó la situación entre los dos países. A raíz de eso, también de diversos problemas con los tratados fronterizos que aún hasta hace 10 años se mantuvieron presentes, y discrepancias entre los términos de tratados comerciales del mercado común centroamericano, claramente también mostraban un deterioro evidente en muchos aspectos gubernamentales propios de una dictadura. Las relaciones entre ambos países se encontraban en la cuerda floja e incluso entre sus ciudadanos se respiraba gran tensión y xenofobia con sus vecinos. El 14 de julio de 1969, el presidente salvadoreño Fidel Sánchez Hernández dio la orden de invadir Honduras. Estalló la guerra. Bueno, y en medio de aquella tensión y antes de la invasión salvadoreña, se estaba desarrollando el contexto futbolístico de las eliminatorias del Mundial de México 1970. El Salvador y Honduras debían disputar un partido para definir quién jugaba contra Haití, y de aquel encuentro saldría el poseedor del único cupo de la CONCACAF para el Mundial. Claro está, fuera el de México, que ya tenía su plaza asegurada por ser el anfitrión. La tensión de las circunstancias se hizo más grande debido a que ninguno de los dos seleccionados había participado anteriormente en un Mundial. Además de las ya existentes divisiones sociales generadas por aspectos políticos y demográficos, este contexto futbolístico exacerbaría el nacionalismo y el odio que había entre hondureños y salvadoreños. El ciclo de partidos no pudo presentarse en un peor momento, ya que justo para esas fechas el gobierno hondureño había comenzado una campaña anti-salvadoreña que había repercutido en un rechazo social por parte de los hondureños. Como era de esperarse, el Cuarto Poder jugó su papel acrecentando más los odios bilaterales. El primer partido se jugó en Tegucigalpa, Honduras, el domingo 8 de junio de 1969 y fue ganado 1-0 por el conjunto local. El enfrentamiento, se puede decir de algún modo, comenzó la noche anterior. Frente al hotel donde se concentraba la selección salvadoreña se congregaron muchísimas personas. Empezaron a arrojar juegos pirotécnicos y a hacer todo el ruido posible para impedir el descanso a los jugadores salvadoreños. La mayor parte del partido se caracterizó por una férrea resistencia defensiva de ambos equipos, y solo hasta el tiempo de descuento el local se puso la cabeza con gol del defensor Leonard Wells. Honduras había llevado el primer triunfo. Al finalizar ese primer encuentro se registraron brotes de violencia contra los aficionados de El Salvador. La prensa salvadoreña denunció dichos ultrajes y aprovechó además
programas para hablar sobre las expulsiones de compatriotas, incitando de esta manera al pueblo a tomar venganza en los hondureños que fueran a presenciar el segundo partido de la serie. Otro hecho bastante triste derivado de aquel partido fue el suicidio de una joven salvadoreña llamada Amelia Bolaños, quien recién finalizó el encuentro, se dirigió al escritorio de su padre, tomó un arma y se quitó la vida. La prensa el otro día dijo que la joven no soportó ver a su patria arrodillada. Una semana después, los equipos se encontraron en San Salvador y la escena se repitió. El avión de la Fuerza Aérea del equipo de Honduras fue recibido por hordas de fanáticos salvadoreños. Esa misma tarde, el hotel del equipo fue rodeado por simpatizantes locales que tocaron tambores y encendieron fuegos artificiales durante toda la noche. Nos pusimos algodón en los oídos, pero aún así no dormimos, comentaba Marco Antonio Mendoza, miembro de ese equipo hondureño. Por la noche hubo revueltas en las puertas de nuestro hotel con peleas y 2 muertos. Nos llevaron como presos al estadio, escoltados. El autobús fue apedreado, no sé ni cómo llegamos entre el tumulto. Si hubiéramos ganado ese partido en El Salvador no hubiéramos salido de allí, comenta la Coneja Cardona, uno de los jugadores que participó en el encuentro. El segundo partido se jugó en el Estadio Nacional Flor Blanca, hoy llamado Jorge Mágico González, que por cierto, según Maradona, fue uno de los mejores jugadores que conoció en su vida, el 15 de junio de 1969. Y resultando ganador el equipo local por 3-0, ustedes comprenderán qué fue lo que pasó ese día. Antes de iniciarse el encuentro, el himno de Honduras fue abucheado por el público asistente. Ya en el estadio, los ánimos caldeados y hostiles presagiaban un encuentro feroz. Como ya se dijo, El Salvador ganó 3-0 con goles de Ramón Martínez y uno de Elmer Acevedo. Todos los goles fueron metidos en el primer tiempo, minuto 27, 30 y 41. Al finalizar el partido y pese a la victoria salvadoreña, la furia popular estaba cada vez más viva y la selección hondureña fue evacuada escoltada hacia el aeropuerto y sin embargo, los hinchas fueron los que sufrieron terribles agresiones por parte de los salvadoreños y tuvieron que huir hacia las fronteras. Como respuesta, Honduras aceleró las expulsiones de inmigrantes salvadoreños de su territorio, para lo cual contaron con la ayuda de la anteriormente mencionada Mancha Brava. Asimismo, se produjeron ataques contra establecimientos que vendían productos salvadoreños. Con el panorama así, el tercer partido, el definitivo, el del desempate, se tendría que dar en un lugar neutral como el Estadio Azteca de México el 27 de junio de 1969, mientras que las tensiones entre los países seguían en aumento, ya que el día anterior, es decir, el 26 de junio, El Salvador rompió relaciones con Honduras. El marcador lo inauguró El Salvador con gol de Ramón Martínez, quien cabe mencionar que ya había anotado 2 goles en el partido anterior. El empate de Honduras se daría gracias a la Chula Gómez luego de un saque lateral en una jugada espectacular de chilena. Luego, Ramón Martínez marcaría de nuevo, desempatando la serie. Ya en el segundo tiempo, la Chula Gómez empata de nuevo nada más 7 minutos después de iniciar la segunda parte. El segundo tiempo en general estuvo demasiado reñido. Finalizado el compromiso y debido al empate, el partido se prorrogó y el Pipo Rodríguez marcó el gol que le daría la victoria a El Salvador. Elmer Acevedo para Mon, el pase hacia el vacío, Pipo la barrida, ¡gol! ¡Gol del Salvador! Mauricio Rodríguez, Pipo Rodríguez. Definitivamente un momento histórico para el Pipo porque terminó tirado en la grama sin saber qué estaba pasando y viviendo este momento de euforia. Luego del partido del desempate en México, sin declarar la guerra el 14 de julio, El Salvador lanzó un ataque aéreo contra los aeropuertos militares hondureños y dio inicio a una invasión bien organizada, tomando algunas ciudades y pueblos fronterizos. Honduras, por su parte, contraatacó con ayuda de la Fuerza Aérea y movilizó sus tropas hacia los frentes de guerra. Las acciones bélicas cesaron 4 días después gracias a la intervención de la OEA. Aunque de corta duración, las consecuencias fueron significativas. Más de 250 soldados hondureños y 2.000 civiles murieron. Miles más quedaron sin hogar. Hubo víctimas similares entre los salvadoreños y unos 100.000 individuos fueron obligados a cruzar la frontera. Además, el conflicto tuvo un costo económico para ambos países brutal. 2 meses después de aquel aciago conflicto, El Salvador obtendría su lugar en el Mundial de México 1970 venciendo a Haití en Jamaica. Aunque su participación en su primer mundial, pese a haber sido histórica, fue amarga ya que el desempeño no fue el mejor. Los 3 partidos que jugaron los perdieron todos sin anotar un gol. Primero en su debut contra Bélgica perdieron 3-0, luego 4-0 contra México y al final 2-0 contra la Unión Soviética. Resulta irónico que al finalizar la guerra los campesinos salvadoreños que salieron de Honduras no fueron bien recibidos en su propia patria y su reinserción social y laboral fue todo un fracaso. La causa aparente del dictador salvadoreño para perpetrar las acciones militares fue la protección de sus nacionales, que posteriormente no recibirían del modo correcto.
De hecho, no los quería por temor a una insurrección popular, irónicamente una de las causas por las que fueron expulsados de Honduras. Pero aquí es donde se ve cómo es que los dictadores juegan, manipulan y hacen todo a su antojo, pasando por encima de cualquier tipo de ley moral. Y este fue un resumen de la famosísima guerra del fútbol, con cuyo nombre yo no estoy de acuerdo. Con esto espero que haya quedado claro que la guerra no fue producto de la pasión por el fútbol y que aquel conflicto no fue un enfrentamiento hooligan o ultra llevado a escalas gigantes, porque quienes propagaron el nombre de esta guerra como la guerra del fútbol son los mismos que la propiciaron con motivo del cumplimiento de oscuras pretensiones sociales en beneficio de las aristocracias locales. El fútbol es y debe ser siempre del y para el pueblo.